Con las buenas noches para todos, bienvenidos, en especial al profe Gerson Grajales Londoño y a Miguel Ángel Acero, desde la ciudad de Pasto, que nos acompaña hoy. Nuestro conversatorio de esta noche es cómo vamos con la reforma de la profesión, ley 43 del 90 y reforma de la revisoría fiscal, a cargo del doctor Miguel Ángel Acero. Son todos bienvenidos. Iniciamos este proceso con la finalidad de que todos participen, ya saben el proceso, la dinámica, en la mitad de la conferencia o de haber iniciado, pueden hacer sus preguntas, levantar la manito o escribirlas en el chat de esta reunión, que con gusto se le dará lectura y respuesta de parte del expositor. Mi doctor Miguel Ángel Acero, mi doctor Gerson Grajales, todos dos bienvenidos. Entonces iniciamos con Miguel Ángel. Tiene usted la palabra, tiene el micrófono a su favor y el público también. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy fraternal a todos los colegas que nos acompañan en la noche de hoy. Gracias, María Janet, por esa amabilidad y esa colaboración tan grande que le prestas a nuestra profesión con estos espacios tan agradables. Gerson, qué gusto saludarte desde aquí, desde la distancia. Bueno, hablemos algo acerca de ese proyecto de ley por medio del cual se regula la revisoría fiscal. No nos olvidemos que vamos a hacer referencia a ese documento que se entregó el pasado 6 de julio del 2022 al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Bogotá, documento que fue producto de ese comité nacional que se creara para la reforma de la revisoría fiscal. Hoy viendo en retrospectiva, y siendo absolutamente honestos y brutalmente honestos, podemos decir que evidentemente se quedaron muchas cosas por fuera. Evidentemente, este es un proyecto de regular la revisoría fiscal. Muchos esperaban una ley donde se hiciera una exposición gigantesca de definir qué era la revisoría fiscal y un montón de cosas que tratamos de hacerlo desde el Comité Nacional. No obstante, es un trabajo que se hizo durante más de casi 2 años. Fue un trabajo muy juicioso, reuniéndonos muy juiciosamente, dedicando tiempo y esfuerzo a crear este proyecto de ley. Hoy vemos que faltaron muchas cosas, hoy vemos que carece de una exposición de motivos. Hoy vemos que hay de pronto algunos vacíos, de pronto hay algunas contradicciones para algunos, para los que participamos en esta construcción. Lo que podemos decir es que hicimos nuestro mejor esfuerzo, hicimos el mejor trabajo posible. Para poder saber en qué vamos, pues les voy a contar cómo se llegó a este documento. Está claro para todos que fue algo muy interesante, fue una iniciativa que a mi modo de ver fue muy democrática. A mi modo de ver se nos permitió a las regiones, se nos permitió hablar a aquellos a los que quizás nunca hemos podido hablar sobre nuestra profesión. Se generaron unos espacios realmente muy interesantes de análisis, de reflexión. Se tuvo en cuenta todas las regiones del país, digámoslo así. No nos olvidemos que se generaron 5 regiones y a cada región desarrolló su propuesta. Como bien lo dijo María Yaneda hace un momento, pues yo, mi campo de acción es Nariño, a pesar que ahora me dedico mucho en el tema de Antioquia y en el tema de Bogotá, pero fui parte del comité de la región suroccidente, toda vez que fui con el respaldo y con el apoyo de mis colegas en el departamento de Nariño y en el departamento del Putumayo. Departamentos olvidados, departamentos a los que muy rara vez podemos opinar sobre algún tema en particular de nuestra profesión. Cada una de las regiones, cada una de las 5 regiones, tuvo a su cargo la responsabilidad de construir una propuesta. Esa propuesta fue entregada en una plenaria nacional y en esa plenaria se determinaron que cada una de las regiones trabajara unos temas en particular. Evidentemente,
todos queríamos hacer parte de este documento, todos queríamos hacer parte de este proyecto y mucha gente quedó por fuera, gente muy valiosa. Pues imagínense ustedes lo que puede ser una discusión para definir la revisoría fiscal. Todos los pareceres, todas las definiciones científicas, técnicas, de todo tipo, el tiempo no daba y fue complejo. El hecho es que después de haber entregado a cada región su proyecto, se determinaron esos ejes temáticos que ustedes están viendo en esta diapositiva. Fue así como le correspondió a la región central trabajar sobre la definición de la revisoría fiscal, la región oriental hablar sobre las funciones de la revisoría fiscal, el eje cafetero encargado de hablar sobre el tema de los obligados, la región suroccidente fue la encargada de calidades de revisor fiscal y la región caribe los derechos y deberes. Nosotros desde la región Pacífico Occidental presentamos una propuesta con 5 títulos y 21 artículos. Esa fue la propuesta de la región Pacífico Occidental. Presentamos una propuesta donde hablábamos de 5 elementos importantes, definiendo la revisoría fiscal, hablando de las funciones y las atribuciones, hablando de los obligados, hablando de las calidades y hablando de los derechos y deberes del revisor fiscal. No nos olvidemos que en cuanto a la revisoría fiscal se refiere, cada superintendencia no le ve problema a ponernos más y más funciones y obligaciones. Yo diría, como un poeta por acá del departamento de Nariño, que habla de algo que que se conoce que Nariño es como una colcha de retazos, porque usted mira el paisaje y ve una colcha de retazos. Yo también he querido imaginarme que la revisoría fiscal es una colcha de retazos. Falta un documento que aglutine y que agrupe todas esas funciones, esos obligados, tantas cosas que están por tantas leyes y tantas normas y que quedara en un proyecto de ley por medio del cual se regule la revisión fiscal. Como les dije hace un momento, llevamos a cabo 23 reuniones durante 22 meses de trabajo. Esto inició el 12 de agosto con la invitación del Consejo Técnico de crear los comités departamentales, 12 de agosto del 2020. La última reunión la llevamos a cabo el 22 de junio de este año, del 2022. Tenemos todas las actas, las cuales están a disposición de todo aquel que quiera saber qué se habló, cómo se habló. Desde la invitación misma que se generaron controversias. Y está bien que hayan controversias y está bien que haya debates. Algunos debates y algunas personas son muy fuertes en sus debates, quieren defender sus posiciones a ultranza y es muy bonito y es muy agradable porque con el debate es que se construye el conocimiento, pero sí que el tiempo no da a veces para todas estas opiniones y todas estas discusiones. Como les dije, mucha gente buena se quedó por fuera, pero pues se hizo el mejor trabajo. Ahí ustedes ven las actas que se realizaron durante cada uno de los años. En el 2020 hubo 2 actas, en el 2021 10 y en el 2022 11 actas. Esas actas están a disposición de todo aquel que quiera revisar este trabajo realizado. Durante el año 2020 no aprobamos ningún artículo. Y por simple hecho de imagínense ustedes reunirnos cada 15 días a debatir y a discutir, por ejemplo, cómo se define la revisoría fiscal y cómo se define si a la luz del aseguramiento o a la luz de la revisoría fiscal misma. De esas definiciones que hemos escuchado tantas veces a los académicos, no se aprobó ningún artículo en el 2020. En el 2021, todo un año para aprobar un artículo. Y en el 2022 fuimos más efectivos quizás y todo fue más rápido para aprobar 12 artículos. Quiere decir que la propuesta tiene 13 artículos. Esa presentación se hizo desde julio 19 del 2021, cada regional presentó su propuesta. En cuanto a la discusión metodológica, hay muchos vacíos y es mi opinión, de que efectivamente hubo vacíos en la metodología, pese a que se estaba capitalizando de alguna manera la metodología utilizada en el proyecto de reforma de la ley 43. No fue igual, no fue la misma dinámica, hubo algunas diferencias metodológicas,
Sí, quizás muchos dirán, debimos haber hecho una plenaria con todos los participantes de todas las regiones y de todos los departamentos del país. No se hizo. O sea, esa metodología es una de las críticas más fuertes que hemos recibido, que quizás la metodología no fue adecuada, que quizás la metodología le faltó. Yo no puedo más que decir que gracias a esa metodología fue que una región tan pequeña y tan apartada del país como es Nariño, como es el Caquetá, como es Amazonas, como es Putumayo, logramos hacernos escuchar y logramos discutir este tema de la propuesta. Las presentaciones de la propuesta se hicieron a partir del mes de octubre hasta el mes de octubre del año, evidentemente, 2021. ¿Ok? Esta fue el resultado. Fueron 13 artículos en el que el primero habla de la definición, el segundo de las funciones, cuarto de los derechos, quinto deberes. Dijimos derechos y deberes son diferentes, por eso lo dejamos así. Los obligados a nombrar revisor fiscal, calidades, principio, reserva de confidencialidad, conflictos de interés, claro que sí. Algunos tratamos de incluir el tema del código de ética. Todos sabemos que tenemos 2 códigos de ética. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que solamente es uno, porque el código de ética de una profesión va por una ley y tenemos la ley 43 vigente que tiene un código de ética. Algunos decían que como el decreto 302, que es reglamentario de la 1314, también incluyó en sí mismo el código de ética internacional, entonces que también tenemos el código de ética internacional. Ponernos de acuerdo en ese tema de la ética no es una tarea fácil, no fue una tarea fácil. Tomamos algunas cosas de esas normas para colocar conflictos de interés, para hablar de inhabilidades e incompatibilidades que claramente son diferentes. También hablamos de las prohibiciones del ejercicio del cargo y también hablamos de algunas prohibiciones especiales. Dentro de las críticas que ustedes seguramente han visto y van a ver, está el que algunos dicen, no, pero es que no hay nada novedoso, simplemente tomaron los mismos que estaban en otras leyes y lo que estaba en el Código del Comercio lo que hicieron fue copiarlo. Sí, es que hay muchas, lo que hicimos fue reglamentar, o sea, tratar de hacer un proyecto de ley que regule la revisoría fiscal y no era inventarnos cosas novedosas porque ya muchas cosas están escritas. Por lo menos lo que quisimos fue como darle un orden al ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Ok? Eso quiero ser muy, muy persistente en eso. En esta diapositiva que la van a tener todo aquel que quiera revisar, cuando hablamos de la definición, entonces tenemos que en un acta de octubre 27 del 21 hablamos de la definición. Ustedes ven ahí el acta por medio del cual se aprobaron cada uno de esos artículos para todo aquel que quiera revisar. Eso que está en rojo es cada una de las actas por medio de las cuales se aprobaron esos artículos, ¿ok? En cuanto a la definición, hablar que definir revisoría fiscal, como les dije, no es fácil. Uno hablar que si es una institución o qué es. Dijimos que es una institución especializada bajo la responsabilidad de un contador público que tiene como objetivo proteger el interés público. Cada una de las palabras que ustedes ven en esta definición fue motivo de discusión y análisis. Entender el interés público, cuál es el alcance del interés público con todos los conceptos, sentencias que hay alrededor, lo trabajamos de tal manera de tener una definición que fuese corta, fácil de entender y fácil de apropiarnos nosotros y poder, quizás al saber qué es la revisoría, quizás pudiéramos ser mejores revisores. Ahora, hablando de las funciones, ustedes saben bien que existe esa discusión eterna sobre si es aseguramiento, ¿qué es eso de revisoría fiscal? ¿Qué es fiscalidad? Entonces, y también se ha discutido sobre si efectivamente los revisores fiscales tenemos 4 tipos de auditoría, si es auditoría, si es aseguramiento, lo que sea. Y hablamos de que pueden haber 4 tipos de auditoría. Entonces dijimos, quizás lo que vamos a seguir hablando es de esa revisión de la parte contable, comparando si en las empresas en las cuales vamos a hacer revisores fiscales está cumpliendo con todo lo contenido en el marco técnico normativo que le corresponde a la entidad.
revisar el tema del control interno, que es uno de los grandes vacíos que tenemos. Algunos creemos que el peor enemigo del revisor fiscal es precisamente los revisores fiscales que quizás no están haciendo esa revisión, esa auditoría del sistema de control interno, simple y llanamente porque no sabemos qué es control interno. Y tampoco sabemos qué es el modelo COSO, cómo se aplica, cómo funciona ese tema, cuáles son los elementos. Entonces, si no sabemos cómo funciona un control interno, ¿cómo evaluamos un sistema de control interno? Mi doctora Cero me hace una preguntita en estos momentos. Sí. Entre las funciones de la revisoría fiscal, siempre por lo regular los empresarios, pues, o las asambleas nombran al revisor fiscal, pero poco se habla de que sea obligatorio nombrar un suplente, o el suplente Exactamente. recae en responsabilidad del mismo principal, decir yo llevo mi suplente, o la empresa también lo puede nombrar aparte. Es un tema muy de manejo de las mismas entidades en que a la hora de la selección del revisor fiscal, entrar a reglamentar esos temas es demasiado complejo, casi que inmiscuirse en el movimiento y en la operación misma de las empresas, porque las empresas deberían, digo yo, deberían de que cuando hacen la convocatoria para elegir revisor fiscal, que cada revisor fiscal presente una propuesta. Y para presentar una propuesta tiene su esencia. Ya sabemos todos de la norma de control de calidad, la NICC1, que a partir de este año a nivel mundial, no en Colombia, porque todavía no tenemos esa reglamentación, no tenemos ese decreto, no tenemos esa ley que obligue que ya no sigamos con la NICC1, sino que ya partamos a esa norma internacional de control de la gestión de la calidad 1 y 2, que aplica para las empresas que cotizan en bolsa y también para las demás, en la que cuando se habla de la gestión de la calidad del trabajo del que va a ser las veces de revisor fiscal, deba hacer una debida diligencia, deba de conocer la empresa a la cual va a prestar sus servicios para por lo menos saber cuántas horas le va a destinar de todos sus trabajos de revisoría fiscal. Y entonces saber qué tiempo le va a destinar a una revisoría fiscal para saber cómo se hace una propuesta. A la hora de hacer la propuesta, sería conveniente que las empresas cuando reciban esas propuestas exijan también que el revisor fiscal presente su propuesta y presente también un suplente, ¿sí? Porque usualmente lo que se hace es que se reciben varias propuestas y la que tenga la mayor votación es el principal y la que tiene la siguiente votación es el suplente, lo cual quizás no es tan bueno. Puede que sea mejor que yo presente mi propuesta con mi suplente, porque no nos olvidemos que tenemos que cumplir con esa norma de gestión de la calidad. Tenemos que cumplir con la norma internacional de control de calidad, la 1. Entonces, evidentemente, deberíamos de presentar la propuesta con el revisor fiscal suplente, sabiendo qué trabajo vamos a hacer, cuál es la propuesta, qué tiempo vamos a dedicar, cómo vamos a hacer esa auditoría de control interno, cómo vamos a hacer la auditoría de cumplimiento, cómo vamos a hacer la auditoría de gestión y cómo vamos a hacer la auditoría financiera, que es quizás la que más manejamos, la que más conocemos, la que la conocemos muy bien. Entonces, yo diría que sí debería de presentarse y aquí en la propuesta sí se habla de la suplencia frente a las características del suplente, pero no a esa metodología que se debe utilizar a la hora de presentar la propuesta y la elección del suplente, ¿ok? Evidentemente, pues puede que sea para un reglamentario, puede que sea, este es un proyecto de ley y las leyes tienen reglamentarios. Yo siempre he tratado de hablar en todos los espacios que me gusta el minimalismo jurídico y creería que una ley debería ser corta, debería ser práctica, fácil de entender y casi que fácil de que no la sepamos, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta, María Janet. Entonces, aquí en las funciones hablamos de eso, hablamos de ese tipo de revisiones y de auditorías que debería hacer el revisor fiscal. En cuanto a las facultades, se nos ocurrió presentar estas 4 facultades en cuanto hay muchas más, evidentemente hay muchas más, pero ustedes ya se imaginarán cada una de ellas lo que podría generar de discusiones. Solamente por decir que impugnar cuando lo considere necesario las decisiones del máximo órgano de dirección, eso generó una gran discusión, que si se está coadministrando,
porque si el máximo órgano de dirección, la junta directiva, tiene unas decisiones y yo impugno, entonces que si estoy también coadministrando. Entonces, no, que se impugnen aquellas que no cumplan con las prescripciones legales y a los estatutos. Hubo discusiones por cada una de estas facultades. Casi todas ustedes las han visto, están en todas las normas, está en el Código del Comercio, está lo que, hasta la Ley 222, en fin, aquí está incluido muchas de esas, están tratando de condensar varias. Seguramente se nos quedaron por fuera muchas más. ¿Ok? En cuanto a los derechos, hablar de los derechos del revisor fiscal, que obtenga una respuesta oportuna y una colaboración de la administración, que obtener respuesta oportuna de la colaboración de las entidades del Estado. Eso de la colaboración de las entidades del Estado, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cómo es ese papel de nosotros si realmente recibimos la colaboración de la DIAN, por ejemplo, en nuestros labores como revisor fiscal? Hay mucho por construir, hay mucho por discutir y quizás no hay muchas de estas cosas que todavía el país y nuestro Estado no está preparado o no, o seguramente puede quedar como algo de letra muerta, un saludo a la bandera. Hablamos de los derechos. En cuanto a los derechos, tenemos 10 derechos. Como les digo, tratamos de recoger los que están en varias normas. En cuanto a los deberes, entonces, el deber del revisor fiscal. No se olviden que estamos pensando también en las normas de control de calidad, en que el trabajo del revisor fiscal debe ser con esa debida diligencia de hacer la planeación, la ejecución y el informe. Cómo se hace el tema del informe, cómo está el tema del dictamen, esas cosas. Entonces, por eso tratamos de condensar, hablar de la planeación era importante, era fundamental. Planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar. Tratamos de utilizar todos los verbos que más se nos ocurrió para poder hablar de los deberes. Guardar debida confidencialidad, colaborar con las entidades, casi que todas las que están en la normatividad actual. ¿Cuáles son los obligados al revisor fiscal? Esto no tiene no tiene ningún cambio. Evidentemente había algunas iniciativas como la que presentamos en la regional suroccidental de disminuir los topes para que más empresas necesitaran el tema de la revisoría fiscal. Tuvimos una discusión fuerte frente al tema. Está claro que muchas de las pequeñas y microempresas o pequeñas y microempresas que estén obligadas a tener revisor fiscal no saben para qué es el revisor fiscal. Y hay muchos revisores fiscales, si somos brutalmente honestos, que no somos revisores fiscales, sino somos asesores. Y entonces, ¿qué tipo de revisor fiscal es el que necesitan las empresas en Colombia? ¿Qué tipo de revisor fiscal? Entonces, eso fue algo que nos detuvo en la generación de este artículo. Están los topes que ustedes ya se han encontrado y los que ya manejamos hace tantos años, desde la ley 43.000. ¿Listo? Las calidades de revisor fiscal, tema que ya nos ocupó a nosotros en la regional. Para ocupar el cargo de revisor fiscal se exige que sea contador público profesional. Cuando hablamos de contador público profesional, seguramente muchos de ustedes saben que al interior de nuestra profesión también hay diferentes posiciones ideológicas. Entonces, cuando alguien dice contador público profesional, leía yo algunas de las respuestas y de las sugerencias, nos decían que si nosotros los que participamos en este proceso ya estábamos queriendo estratificar a los contadores por aquella versión que hay un ataque de las grandes firmas de auditoría y que quieren meterle la mano a nuestra profesión y que entonces que qué tipos de contadores públicos hay. La verdad es que yo doy fe de que aquí no hubo manos oscuras, no nos prestamos para ningunas componendas para poder perjudicar de alguna manera nuestra profesión. Cuando escribimos este tipo de cosas dijimos contador público profesional que debe acreditar con un título universitario de contador público y la tarjeta profesional. Eso hasta ahí, pues a algunos les parece que está bien, a muchos quizás no, porque muchas personas
recién egresados de la universidad con su tarjeta profesional, que entre nos, aquí entre nos, yo difiero mucho el tema de cómo es el tema para lograr la tarjeta profesional por aquello de la práctica profesional. Y quiero decirles una cosa es cuando uno se ubica como contador, otra como estudiante, otra como empresario. Yo tengo dos firmas de contadores, o sea, soy socio de dos firmas de contadores muy pequeñas, micro empresas, que lo que hemos hecho es dar empleo. Eso es lo que hacemos, dar empleo a colegas que nadie más les da oportunidad de trabajo. Y sí que nos hemos dado cuenta que la experiencia en el tema de la revisoría fiscal es muy, pero muy importante. Y algunos que de pronto me han escuchado hablar acerca de esa fórmula del valor, que por ahí hay en una conferencia TED, que dice que el valor que genera una profesión o el valor que genera una carrera o el valor que genera uno como persona está dada por una ecuación en la que está la experiencia más la capacitación. Experiencia más capacitación. La capacitación que adquirimos en la universidad, pregrado, posgrado, maestría, doctorado, algunos tenemos un montón de cosas de esas, pero la verdad es que usted puede tener 100 de capacitación, pero si nosotros somos honestos, no es lo mismo llevar la contabilidad de contratos de mandato de unas inmobiliarias a una contabilidad de construcción. No es lo mismo llevar una contabilidad de un consorcio. No es, o sea, aquí tenemos tal cantidad de temas contables que a veces se queda corta el tema de la capacitación. Casi que nosotros somos más bien de autoformarnos. La capacitación es importante, pero la experiencia también no la podemos dejar de lado. Capacitación más experiencia, y obviamente que si eso lo metiéramos en una fórmula y lo multiplicáramos por actitud, la actitud es lo que prevalece y lo que hace que un contador sea exitoso o no. Entonces, consideramos que debe ser especialista en áreas relacionadas con la revisoría fiscal. Analizamos qué programas se dictan a nivel nacional de revisoría fiscal. Analizamos qué universidades había, qué programas hay, cómo se llaman esos programas. En fin, hicimos un trabajo serio para no parecer parcializados a que tenga que ser especialista en revisoría fiscal. Además, porque así nomás, especialista en revisoría fiscal, pues hay dos o tres, pero más, hay un montón de nombres de especializaciones que estaba tratando de buscarlo por aquí en mis apuntes, pero encontramos varios nombres de especializaciones que hay y que se ofrecen programas de especialización en materia de control. Entonces dijimos revisoría fiscal o auditoría y contar con una experiencia específica en labores relacionadas con el ejercicio de la profesión contable. No estamos diciendo que sea experiencia en auditoría, no, estamos diciendo experiencia específica en labores relacionadas con el ejercicio de la profesión contable por un mínimo de 3 años. Aquí le dimos importancia a la capacitación como a la experiencia. Además, se requiere que la persona que ejerce el cargo de revisor fiscal esté debidamente autorizado, es decir, que tenga su tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores. ¿Cómo no hablar de las sociedades de contadores? No porque yo sea accionista de dos sociedades de contadores, era que le podía meter la mano a esto, ¿no? Es que existe un montón de sociedades a nivel nacional que están inscritas en la Junta Central. Y eso es una forma de generar empresas, es una forma de generar desarrollo en nuestra profesión. Entonces, las sociedades de contadores públicos también pueden ser designados como revisores fiscales, siempre y cuando los contadores designados pues cumplan con el tema de experiencia y formación, ¿sí? Además que evidentemente estén constituidas como debe ser, que tengan su tarjeta profesional. No nos olvidemos también que esto, verlo solamente como revisoría fiscal, no queda evidentemente incompleto. Claro, no nos olvidemos que ahorita Gerson nos va a hablar sobre el tema de la ley 43. Y de la ley 43 también por allá se habla de gobernanza. ¿Cómo está gobernada nuestra profesión? ¿Cuál es el papel de la Junta Central? ¿Cuál es el papel del Consejo Técnico de la Contaduría? ¿Por qué no se puede hablar de los colegios de contadores? Entonces, pues esto no se puede, esto hay que, para analizarlo, digo yo,
no hay que ser tan duros y tan estrictos con este proyecto sin tener en cuenta que depende de esa reforma de la profesión, de esa reforma de la Ley 43. Muchas definiciones que están en la Ley 43 son, no puedo decir complementarias de la revisoría fiscal, más bien la revisoría fiscal, este proyecto de reforma de revisoría fiscal depende de esas definiciones que están allá en el proyecto de ley de la Ley 43, ¿ok? Evidentemente se habló de un régimen de transición por aquellos que no tengan los 3 años, por aquellos que no tengan las especializaciones y que están ejerciendo como revisores fiscales. Entonces, se pretende, porque esto es una idea, que ahorita se está enriqueciendo con todas las propuestas de personas naturales y jurídicas que han llegado al Consejo Técnico. Pero esto se pretendía hacer un régimen de transición. Entonces, por ejemplo, dice que aquellos que venían desarrollando actividades de revisoría fiscal antes de la entrada en vigencia de esta ley, pues contarán con un tiempo no menos de 3 años para acreditar el tema de cumplimiento en materia de experiencia y en materia de capacitación. Y que la Junta Central de Contadores o la entidad que haga las veces, ¿por qué dice ahí Junta Central de Contadores o entidad que haga sus veces? Porque estamos pensando en cómo va a quedar esa ley 43 reformada en materia de la gobernanza de nuestra profesión. Entonces dice, esa nueva ley, o sea, esa nueva institución de gobernanza, si es que sale una nueva, o si es que se va a fortalecer la Junta, o se le van a dar unas nuevas funciones, pues será quien reglamente la homologación de esa experiencia que sea aprobada y que sea demostrada mediante un registro. Y esto es algo interesante, porque había muchas propuestas a nivel nacional de que se creara un registro o una base de datos de revisores fiscales en ejercicio, y quizás de ahí también se pudieran tomar los candidatos para las nuevas revisorías fiscales, o por lo menos para saber quiénes somos revisores fiscales en este momento. ¿Listo? De eso depende esos 2 parágrafos que están ahí en ese artículo. El artículo 8, voy a agilizar para no quitarle tiempo a Gerson. El artículo 8 habla del principio de reserva y confidencialidad, claro que sí, evidente. El artículo 9 habla de los conflictos de interés. Es obvio que existen conflictos de interés, obvio que hace parte, si recordamos y traemos a colación ese tema de las amenazas a la independencia que está en ese código de ética de la IFAC, pues evidentemente hay que tener un tema de saber qué salvaguardas vamos a poner a esas amenazas. Y claro que hay un conflicto de interés que se pudiese presentar. Entonces, evidentemente, ahí tratamos de abarcar algo. En cuanto a inhabilidades, las mismas que están en la norma, las mismas, tratamos fue como darle un orden a las inhabilidades del ejercicio del revisor fiscal en cuanto a que puedan haber hasta 3 tipos de inhabilidades: una por vínculos económicos, una por parentesco y una por vínculos laborales o contractuales. No se olviden, pensando quizás en algo de lo que dice el código de la IFAC, que sé que es absurdo de pronto decirlo, pero son más de 4 millones de contadores en el mundo los obligados a cumplir con ese código de ética de la IFAC, y pues pensar que no sea bueno, sería como un poco demasiado decir que ese código no sirva, pues yo no me atrevería nunca a decir eso. Yo pienso que hay muchas cosas buenas que hay que tomar de esos códigos para poderlo traer a nuestro caso colombiano. Incompatibilidad con cargos, prohibiciones en el ejercicio de la revisoría fiscal y algunas prohibiciones especiales. Estos 13 artículos son los que usted encontró en esa propuesta que se entregó allá en Bogotá ante el Consejo Técnico por allá el 6 de julio, y que el Consejo Técnico dijo: voy a recibir comentarios. Hay cosas que podríamos decirle al Consejo Técnico, como por ejemplo, no fue tan fácil encontrar esta propuesta ahorita si usted entrara y la buscara en la página del Consejo Técnico. Ahí encuentra unos documentos en discusión y encuentra unas propuestas antiguas, lo cual eso a mí casi que no me gusta mucho, ¿sí? Sin embargo, ahí usted va a encontrar, buscando bien en la página del Consejo Técnico, la va a encontrar este proyecto que fue entregado el 6 de julio, y que según el mismo Consejo Técnico dijo que iba a recibir comentarios desde el 8 de julio hasta el 31 de agosto del 2022. Evidentemente, mucha gente dijo: es muy corto el tiempo.
entonces el Consejo Técnico decidió alargar esa fecha hasta el 15 de septiembre, es decir, hace 2 meses, hoy hace 2 meses, se recibieron 68 comentarios, algunos realmente muy juiciosos, la verdad, pues yo los que he podido leer, no he leído los 68 comentarios, pero he leído algunos muy juiciosos, analizaron artículo por artículo, trajeron a colación muchos documentos que ya se han discutido a nivel nacional, otros nuevos, nuevas ideas, estuvo genial. En todo caso, cuando se cumplió ese plazo el 15 de septiembre, se recibieron 68 comentarios de personas naturales y de personas jurídicas. ¿En qué estamos ahorita? Pues lo último que tengo que decirles es que después de 15, después de que se solicitara la ampliación de la fecha límite, pues ahorita estamos como en una etapa de organización y de consolidación de la retroalimentación que tenga, que se recibió pues por la comunidad para analizar esa propuesta. No nos hemos vuelto a reunir, les tengo que confesarles eso, no nos hemos vuelto a reunir como comité este año después de la última reunión que les dije, que fue precisamente en el mes de junio, a finales de junio, para ya decir, esta es la propuesta final. No nos hemos vuelto a reunir, o sea que estamos a espera de lo que diga el Consejo Técnico de la Contaduría en ese proceso de consolidación y de organización de las 68 comentarios que se hicieron. Y la idea entonces es apenas tenga el Consejo Técnico un documento y una metodología, continuar con este tema. Para nadie es un secreto, pues con gobierno nuevo a partir de este año, toda la avalancha de reformas, la verdad, nos hemos dedicado al tema de reforma tributaria que nos ha quitado mucho tiempo y muchas reuniones y hasta ahí tengo que contarles. Quisiera contarles más, quisiera decirles qué es lo que el Consejo Técnico va a hacer en esa retroalimentación, en esa consolidación, pero no tendría nada más que informarles. Maravilloso toda ese breve resumen de tanto tiempo, ¿no, profe Acero? Sí. ¿Cuántos meses en total? ¿Casi 2 años? Fueron 22 meses. 22 sí. meses, ¿no? En esta Sí. tarea. Bueno, tenemos por aquí la manito levantada de Humberto Madrid Ávila. Humberto, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, muy buenas tardes. Bienvenido, bueno, Humberto. Don Humberto, buenas. Me pregunta la siguiente. Cuando comenzó todo esto de la reforma de la Ley 43, también comenzó una serie de conflictos entre varias organizaciones de contadores públicos. Entre ellas, yo me acuerdo que en esa época, lo que estaban fuertes en contra de lo que el proyecto que salía del Consejo Técnico de la Contaduría Pública era del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Ellos dijeron que, como no pudieron hacer eso, alegaron en esa época conflictos, otros que sí, otros que no, que usted, bueno, eso fue, se agarraron hasta por las redes sociales. Pero entonces, en este momento, usted está dando como un hecho cierto que el único proyecto del Consejo, del Consejo Nacional el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo entiendo que había el Consejo Nacional de Contadores Públicos iba a presentar un proyecto que iba totalmente en desacuerdo a ustedes. Mi pregunta es, entonces, ¿ustedes están dando esto como un hecho, como el único proyecto que va a ir, o también se va a pasar por acá a todos los contadores públicos que quieran asistir a los proyectos del Consejo Nacional de Contadores Públicos? Porque, según entiendo, para esa época no estaban de acuerdo con nada de lo que ustedes estaban proponiendo, y tampoco al último se retiraron algunos de las mesas, creo que era de Antioquia, y entonces, y me acuerdo que para esa época quien iba a avalar, quien iba a pedalear eso en el Congreso era Colmenares, porque supuestamente iba a ser elegido congresista. Y Colmenares decía que la pelea de él era nada más por 200.000 contadores cuando había 350.000 de contadores públicos. Además, para ese que también se dijo que era ilegal que el Consejo Nacional, que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hiciera propuestas de reformas a la Ley 43. Ahí fue donde se dijo que no, que eso no era del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sino que era el Comité Femenino. Entonces, ¿usted da esto como el único proyecto que hay, o también el Consejo Nacional de Contadores Públicos también tiene sus proyectos? O sea, van a ir al Congreso cualquier cantidad de proyectos, porque también hay unos proyectos de la Junta de Contadores Públicos.
todo el mundo pues perrativa de la Junta de Contadores Públicos porque sea que eso tiene razón de ser. Pero entonces nunca supe en este momento qué pasó, porque había unos proyectos tanto para revisoría fiscal como de contadores públicos que ellos dijeron que iban por aparte. Entonces, si eso va a ir todo, o sea, ustedes, el Consejo Técnico de Contaduría Pública van con los proyectos, el Consejo Nacional de Contadores Públicos va con esos proyectos. O sea, no, usted está diciendo que están alimentando con las propuestas que le han llegado, pero creería que no le ha llegado ninguna del Consejo Nacional de Contadores Públicos porque están en contra de ustedes. Entonces, al fin, ¿esto cómo va a ser? ¿Vamos a Ya. tener a escuchar propuestas del Consejo Nacional de Contadores Públicos o a fin, esto cómo va a ser la situación? O sea, Listo, don Roberto, le voy a contestar así. Primero, no se olvide que ahorita viene Gerson a hablar de la ley 43, pero le voy a decir mi opinión personal. Yo no estoy hablando en nombre del Comité Nacional de Revisoría Fiscal, que quizás se me olvidó decirlo desde el comienzo. Yo estoy hablando a manera muy personal. Y si usted me pregunta, don Humberto, escuchándolo con atención lo que usted dijo, le voy a contar lo siguiente. A nivel mundial, una de las profesiones más unidas es la de los contadores públicos. Si usted se da cuenta, el origen del modelo COSO en los Estados Unidos fue a raíz de la unión de todos esos gremios de los contadores públicos allá en Estados Unidos. Y si usted mira a México, también se va a llevar una sorpresa muy interesante. Venezuela, todos los países, realmente la profesión es muy unida. En Colombia, no, quizás es la profesión más desunida. Nosotros no nos unimos para nada. No nos unimos para luchar por nuestra profesión, no nos unimos para hablar de nuestras tarifas, no nos unimos para hablar de qué hace la Junta Central, qué hace el Consejo Técnico, cuáles son sus funciones, hasta dónde deben llegar. No, nosotros somos muy desunidos. No hay colegios a nivel nacional, hay colegios a nivel nacional que se llaman nacional, pero resulta que usted va y mira cómo están creados y se van a llevar una tremenda sorpresa. Yo hice parte de un comité nacional de todos los colegios del país. Se reunieron creo que 14 colegios en Bogotá hace más o menos unos 3 o 4 años. Nos reunimos la primera vez, ahorita ya es la tercera reunión en Bucaramanga, nos hemos reunido en Medellín, nos hemos reunido en Cali, y este año se reúne en Bucaramanga. No puedo asistir a esa reunión, pero le quiero contar que se reunieron todos los colegios que estaban legalmente constituidos, con membresía, con un montón de estatutos bien formados, y muchos no fueron porque no cumplían con esos requisitos. Entonces, resulta que muchos de esos colegios que existen a nivel nacional, pues ellos están en contra de todo y no son muy buenos para construir entre todos. Yo lo que destaco de este proyecto es que nos unimos muchas regiones en el país, que evidentemente mucha gente quedó por fuera, que evidentemente mucha gente quedó muy aburrida con la metodología utilizada. Pero le quiero contar otra cosa. Para llevar un proyecto de ley y que salga y que se convierta en una ley, en Colombia hay que tener mucho conocimiento de cómo funciona la maquinaria en el país. ¿Ok? Es claro que creo que existen 9 congresistas contadores. Evidentemente no está el doctor Colmenares porque no salió. Algunos de esos congresistas, solo uno ha querido como de alguna manera presentar una propuesta, la presentó hace unos años, pero como no estaba todos los colegios que le cuento, entonces presentaron otro proyecto, no se tuvo en cuenta ninguno y no se aprobó nada. Este proyecto de ley, para presentarlo, seguramente van a haber otras propuestas y en el Congreso van a quedar locos y van a decir, bueno, al fin, ¿cuál es de los contadores? Porque esta dice que es del Colegio Nacional de Revisores, bueno, si hay bueno, voy a decir Colegio Nacional de Revisores Fiscales, espero que ojalá no exista porque para no herir ningún tipo de susceptibilidades. Y este otro es el Colegio de Contadores de Bogotá, y este es el de Pasto, y este es el de Cali. Al fin, ¿cuál? ¿Cuál es cuál? Y así no vamos a avanzar con ningún proyecto de ley. Yo no he dicho que este sea el único. Este es el que se hizo desde ese comité nacional con iniciativa del Consejo Técnico de la Contaduría. No estoy diciendo que sea el mejor, no estoy diciendo que sea perfecto, y no estoy diciendo que vaya a pasar y que se vaya a convertir en una ley. Es un proyecto.
Muy bien. Humberto, ¿tienes alguna otra pregunta o conclusión a la respuesta que te da el doctor Miguel Ángel Acero? No, pues sí me gustaría como tener la posición del Consejo Nacional de Contadores Públicos que ellos, que al fin y al cabo, que propusieron, porque No, es estamos... esta. Esta es la que nosotros presentamos. Disculpe que lo No, interrumpa, doctor. está la del Consejo Técnico de la Contaduría, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Digo el otro, el Consejo Nacional Ah, de Contadores Públicos. el Consejo Nacional de Contadores Sí, Públicos. los ellos dijeron Ellos que han iban a ir presentado. con dos proyectos, tanto de contadores como de revisoría fiscal. Entonces, me gustaría conocer ellos qué propusieron. Ah, bueno, Me yo sé, parece que en el son del equilibrio Eh, tendríamos de conocer todo lo que se esté proponiendo acerca de la profesión. ahí sí tendría. Humberto, te cuento que yo he conversado con ellos y hasta les hice una invitación para que pasaran, pues para que hiciéramos un conversatorio similar como este, pero pues me dijeron que ellos tenían sus propios canales de dónde hacerlo y cómo hacerlo. Así es. Entonces, me quedé plop. Sí, sí, Entonces nosotros sería hemos bueno, tratado también. Entonces, si tú lo sigues a ellos, me imagino que nuestros colegas del Consejo Nacional deben tener en sus páginas web y sus grabaciones de sus conferencias todo este tema del proceso de ellos. No sé si el profe Gerson nos pueda complementar algo al respecto para que Humberto quede más dateado acerca de su cuando consulta. canto Humberto, es que esto es un tema de todos los contadores públicos y en esa época hubo muchos conflictos. Yo me acuerdo que hasta hubo contadores públicos que peleaban el cobre, se dijeron muchas cosas, hasta debajearon, hasta muchos contadores empezaron a debajearse, a decirse cosas. Entonces, me gustaría que quedara claro que esto no es el único proyecto. O sea, que también hay otros proyectos que no están de acuerdo con lo que quiere estar presentando del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y eso del equilibrio sería bueno conocer todas las propuestas. Eso es todo. No, bueno, de pronto yo puedo apreciar lo siguiente. En el desarrollo del tema que voy a hacer, de pronto voy a ir decantando esas otras iniciativas paralelas que existen y de pronto establecer las diferencias que también se han dado. Yo creo que empecemos en la exposición correspondiente y con eso de pronto vamos dando claridad a los compañeros que tienen dudas sobre los temas. ¿Les parece? Bueno, profe Gerson, entonces vamos a darle la palabra a Pablo Tulio Calderón, que levantó la manito. Me imagino que la pregunta, pues como el profe Gerson aún no ha iniciado, es para Miguel Ángel Acero. Pablo Tulio, le abre el micrófono, por favor, y gracias, Humberto, por participar. Sí, buenas noches, María Janet. Muchas gracias por estas oportunidades que brindan para estar, digamos, empapados de estos temas. Sí, lo relacionado es con, digamos, digamos, con las universidades en cuanto a sus contenidos académicos, en cuanto a la parte de la oferta, de lo que tiene que ver ya con la parte de especializaciones. De qué manera eso se puede enfrentar, ¿sí? Digamos, ya en el pénsul académico, para dar respuesta a estas iniciativas o estas propuestas que se están haciendo, ¿sí? Bueno, esa es una. La otra es, digamos, en lo que tiene que ver con el hecho de confusiones o no sé si exista la claridad en eso de aplicar las NIAs y las NAGAs, que pronto lleve a alguna situación de confusión, existiendo la ley 43 y frente a las normas internacionales de auditoría. Frente a eso, ¿qué se puede presentar, digamos, ya cuando se dé la aprobación de estas propuestas? Sería eso, María Janet. Bueno, yo quisiera responderle, doctor Pablo, lo siguiente. Evidentemente, sí creo que una de las debilidades que tiene el proyecto es que lástima que no estuvieron todos. Entonces, lástima que no estuvo el Consejo Nacional, lástima que no estuvieron todos, inclusive las universidades, porque claro que hay que hablar del penso, porque es que los que estamos trabajando y vemos a los muchachos cómo salen, si salen bien o mal preparados, cada uno sabe, dentro de ustedes saben esa respuesta. Si de verdad salen sabiendo todo, si saben cómo se debe desarrollar una contabilidad, si saben todo. De hecho, hay una discusión interesante sobre la contabilidad simplificada que se está construyendo también en el Consejo Técnico hace varios años
y que también hay unos proyectos de investigación muy interesantes. Pero bueno, faltaron las universidades. Pero es que fue muy difícil esa convocatoria. La convocatoria no es difícil, es la respuesta a la convocatoria, la que a veces parece que a la gente no le interesa la profesión. Y parece que todos somos muy parcos a la hora de participar en los temas que realmente fundamentan lo nuestro. Y para terminar, y darle paso a Gerson, te ruego me excuse Gerson y ya no me extiendo más, no se le olvide que efectivamente tenemos las NAGAS y efectivamente tenemos las normas internacionales, las normas de aseguramiento. No se le olvide que las normas de aseguramiento son obligatorias para todo el grupo 1 y cuando se refiere a normas internacionales de auditoría y NAGAS, no se le olvide que podemos decir que tenemos 3 grupos. Tenemos el del grupo 1 que aplica todo lo que es norma de aseguramiento internacional. Tenemos las pymes grandes que aplican también NIAS y tenemos las del grupo 2 que no son grandes, que no cumplen con unos requisitos de número de empleados y de tema patrimonial, y que ellas aplican NAGAS. Entonces, en eso no hay duda. Eso está clarísimo de quiénes deben aplicar NAGAS y quiénes deben aplicar normas internacionales de auditoría. Hay una normatividad que ahorita no me acuerdo el decreto, pero yo con mucho gusto se lo comparto. ¿Ok? Era eso. Entonces, pues yo doy paso a Gerson, le ruego me excuse nuevamente, Gerson, qué gusto saludarte, y también quiero pedirles el favor de que me excusen que tengo una clase ahorita en unos minutos. Gracias, Gracias, Miguel muy Ángel bien. Acero. Recuerde enviarme entonces las memorias al WhatsApp para compartir mañana el video y las memorias en la página web para que los Claro que colegas sí, puedan verla y descargarla. Muchas perfecto, gracias, Miguel Ángel. con mucho gusto. Profe Gerson, bienvenido a su exposición, proyecto de la reforma a la contaduría pública, ley 43 del 90. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, voy a hacer un breve recuento sobre los antecedentes que dieron origen a esta iniciativa por parte del gobierno, sobre todo del exministro José Manuel Restrepo, que fuera ministro de Comercio y terminara como ministro de Hacienda, quien en su momento histórico entendió los requerimientos que hacían los consejeros del Consejo Técnico frente a este tema y sobre todo porque el señor pues tiene una perspectiva muy clara sobre lo que implica la transición de la economía de un país a la cuarta revolución industrial, revolución que se viene gestando más o menos desde el año 2010 en el mundo, pero que en Colombia tímidamente se ha hecho a pesar de que hay inversión ya en infraestructura y en tecnología por parte del gobierno, y aquí en el Valle del Cauca lo tenemos en Zona América, donde ya hay un emprendimiento que es propiedad de la gobernación, la alcaldía y algunas empresas grandes de la región, donde uno tiene la posibilidad de ir a conocer esas tecnologías disruptivas y emergentes que se desarrollan en este parque temático tecnológico, que le ofrece ese tipo de servicios a todo tipo de empresa pública y privada, pues para que inicie su proceso de transición a esta cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, pues puso en crisis el ejercicio de la profesión, de allí que el Consejo Técnico planteara esa necesidad y esta exposición de motivos al ministro, y el ministro le dijo, listo, trabaje. De la metodología que se hizo inicialmente, esa metodología, pues las personas que de alguna forma han liderado la profesión a nivel nacional, y como y a las voces del oído y a oídas que del ministro que llegó dijo, no, como lo quisieron para empezar. Entonces la idea es que este proyecto se entiende que es un proyecto que surge de la dinámica que desarrolló el ministro. Va a ser uno solo, presenta el gobierno. El instituto dice, listo, nosotros tenemos ya una serie de observaciones y una serie de proposiciones que son más temas de forma, en los cuales ellos pronuncian específicamente sobre 2 títulos, sobre el tercer título no pronunciaron, sobre solamente les preocupa ustedes bien saben,
franquicias y muchas representaciones de esas firmas internacionales, pues ellos tienen problemas. Y si a una representación, pues uno no puede salirse de la línea de los productos y servicios, porque lo que está en riesgo y lo que está de por medio es la imagen, la reputación de la firma, y por lo tanto, pues ellos tienen que limitarse a hacer lo que literalmente dice la franquicia y no puede ser algo diferente. Entonces, por ejemplo, en la expresión de la revisoría fiscal que hace algo atípico para Colombia y que se asimile a otras figuras a nivel internacional, pero no desde la profesión del contador, sino desde el derecho o la economía, pues eso hace que el ejercicio profesional aquí para esas representaciones de firmas pues le genere dificultades. Entonces ellos están intentando es que esos cambios, observaciones o proposiciones que harían al proyecto de ley pues se ajustaran a esas expectativas y esos contratos que han suscrito con las firmas internacionales, pues para que ese tipo de acuerdos y convenios no se les caiga. Porque acuérdense que hoy en día ellos no tienen franquicia, revisoría fiscal, pero aún así ofrecen servicios de revisoría fiscal. Y pues la franquicia le ha dicho, venga, ustedes, ¿por qué ofrecen eso si eso no está dentro de la franquicia? Entonces ellos dicen, no, es que esto es un tipo de auditoría externa. Y con el tiempo, con las demandas y los problemas que han tenido, pues las firmas han dicho, creemos que hay algo mucho más en eso, mirar cómo solucionan el problema, porque no se puede seguir manejando de esa manera, pues porque estarían incumpliendo el contrato de franquicia. Entonces, hoy en día la última sección que tienen sobre el tema es que la revisoría fiscal a nivel internacional debería entenderse, para dar cumplimiento a las franquicias, debería entenderse como una auditoría estatutaria. Vamos a ver cómo les va, pues han calado la propuesta en el internacional, pues para evidenciar de que no están incumpliendo con su contrato a nivel internacional y de igual manera, pues que están cumpliendo con los encargos de revisión en Colombia. Ellos en Colombia tienen muchos problemas porque, si bien es cierto, ellos ofertan servicios de revisoría fiscal y no pueden hacer servicios de revisoría fiscal, ellos, para poder legitimar lo que hacen, pues han logrado establecer una serie de regulaciones a nivel de serie de ciertas entes de inspección, control y vigilancia, ya sea circulares, básicas, jurídicas, o ya sea a través de resoluciones, donde dicen que para hacer la revisoría fiscal se tienen que hacer auditorías externas. Entonces, con eso intenta pues dejar contentas a las multinacionales, pues para avisar de que la franquicia está cumpliendo. Pero ellos tienen un problema de fondo. Ellos no son enemigos de acabar el tema de la revisoría fiscal, porque a ellos les conviene muchísimo el hecho de que sea obligatoria la revisoría fiscal, porque la auditoría externa solamente es obligatorio para empresas que cotizan en bolsa. Pues ellos no tendrían problema que aquí en Colombia fuera igual, pero el mercado se reduciría sustancialmente y pues no sería tan atractivo desarrollar representaciones de firmas o franquicias. Entonces a ellos les conviene que la figura exista, les conviene que la figura se asimile a lo que se tiene a nivel internacional y les conviene que sea obligatorio y que haya unos requerimientos que le amplía el campo de acción. Entonces ellos no es que sean enemigos, es que intentan homologar el campo de acción. Profe Gerson, sugiero que apagues la cámara porque se pega mucho el sonido y yo creo que es por cámara prendida. Ya apaguémosla a ver si nos mejora el sonido. Puede continuar, profe Gerson. Prenda el micrófono que se le apagó. Ok, muy bien. En el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de Contadores, de Contadores Públicos en Colombia, en varios espacios logramos como contrastar con ellos el proyecto, el documento que se hizo. Ellos tienen más que todo son temores frente a la conveniencia de hacer estos cambios y estas modificaciones. Ellos formalmente no tienen un proyecto. Lo más parecido es que harían también proposiciones igual que haría el instituto y como lo harían las firmas, pues para adaptar a sus conveniencias. Ellos en los últimos meses elevaron un derecho de petición al gobierno para que se pronunciara en sentido de que cuál iba a ser su postura frente a la reforma a través de este proyecto de ley, y aprovechar el desorden o la coyuntura del documento pues para poner en contexto al gobierno de turno sobre cuáles son las apreciaciones que ellos tienen sobre lo que está pasando con este proyecto de ley. Bueno, y con relación
a la figura de la registraduría fiscal hay un documento paralelo de la Javeriana, el doctor Hernando Bermúdez, que dejó pues como el tintero. Ese proyecto no entra como un proyecto de ley, eso porque va a entrar es un proyecto por parte del gobierno que fue los que hicimos a través del Consejo Técnico. Entonces esos documentos entran, son como proposiciones, observaciones al proyecto de revisoría fiscal. Y también se conoce otro documento por parte de la Junta Central de Contadores, que es un documento que también, si el señor quisiera que pues su perspectiva sobre lo que debería ser el ejercicio de la profesión en el futuro, lo más parecido que podría hacerse desde la Junta Central de Contadores serían también proposiciones a estos proyectos que presenta el gobierno. Es decir, que en la práctica solamente son estos dos proyectos los que presentaría formalmente el gobierno a través de un congresista ponente. Estamos buscando entre los que mencionaba Miguel Acero, cuál de ellos puede liderar el proyecto, de pronto quién tiene mayor bagaje, mayor conocimiento sobre las discrepancias, las diferencias que existen en Colombia sobre ese tema, y que pues pueda plantear el debate y la exposición de motivos. De pronto hoy en día lo que se está trabajando en el proyecto es justamente esa parte, la exposición de motivos y las derogatorias, para ya pues publicarlo formalmente en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y pues allí pues han surgido una serie de discrepancias que poco a poco vamos a buscar la forma que se puedan ir dirimiendo. Hay que poner en presente también que el Consejo Técnico, su expectativa era que se reestructurara y contextualizara la Ley 43 del 90, pues conforme a lo que estaba establecido en los decretos reglamentarios de la Ley 1314, que no son congruentes la reglamentación porque la Ley 1314 del 2009 habla de una cosa y los decretos hablan de otras cosas, por decir algo. En la Ley 1314 se habla de hacer convergencia o transición hacia el aseguramiento, y lo que vemos que ha hecho el Consejo Técnico es recomendar unos estándares de auditoría que tienen ahí el sufijo de aseguramiento, pero que en la práctica no hay ninguna guía entre las guías de auditoría que realmente se desarrolle un tema de aseguramiento. Ahí hay una gran deficiencia. La otra expectativa que tenía el Consejo Técnico era el tema de legitimar el decreto 2132 del 2016 sobre la ejecución formal del Código de Ética y AESBA en Colombia, ya creando un segundo Código de Ética, pero se entendería que, bueno, son regulaciones, nadie las ha demandado, nadie las ha derogado, se entendería que estarían vigentes, pero jurídicamente tendría un inconveniente de orden constitucional, porque los códigos de ética solamente se pueden crear por ley y no por decreto. Entonces, la expectativa que tenía el Consejo Técnico era que se pudiera legitimar a través de esta ley de la reforma a la profesión, pues ese código de ética y AESBA, y la verdad que las proposiciones que tenía formalmente el proyecto como se estableció, simplemente lo que lo deja es como un tema de reglamentación de aspectos específicos de los principios y los postulados generales de la ética del ejercicio profesional. Y la otra expectativa que tenía el Consejo Técnico con este proyecto de ley era en materia del estándar de educación. Y la verdad es que el proyecto de ley, como quedó constructurado y concedido, pues estas expectativas del Consejo Técnico no se lograron superar. Eso generó pues discrepancias y discusiones importantes internamente dentro del Consejo Técnico, pues porque en últimas el trabajo que se hizo fue lo que la comunidad contable determinó y definió lo que debería ser, y no lo que nos imponía o nos sugería o recomendaba el Consejo Técnico. Entonces el documento es el producto o el resultado más de los consensos de la comunidad y no de lo que quería específicamente el Consejo Técnico, y no podríamos decir que era la expectativa que tenía el Ministerio del Gobierno, porque el gobierno simplemente quería era la convergencia y la participación activa de todas las representaciones, formas de representación política de la profesión. Bueno, luego pasaremos a mirar cuáles fueron los elementos entonces que se van a tener en cuenta para la exposición de motivos ante el congresista ponente. El primer tema es el hecho de que a nivel internacional, como mencionaba Miguel, con el informe COSO se busca que las empresas logren el aseguramiento de los estados financieros, que el aseguramiento a los estados financieros pues no es más que traer a colación los temas de la gestión de riesgos en las organizaciones, que todas las organizaciones logren evidenciar a través de sus diferentes mapas de riesgos
cuáles son sus amenazas, vulnerabilidades y debilidades y las acciones preventivas y correctivas que se hacen para los diferentes tipos de aseguramiento que se deben llevar a cabo para garantizar de que existan temas de calidad en la información y que existan temas de calidad en el cumplimiento de las regulaciones establecidas sobre la materia. El otro elemento sustancial es el hecho de que se adopte formalmente en las organizaciones el tema del control interno. Sabemos que toda organización tiene control interno, el problema es que cada nada está cambiando, por lo menos cada 8 días, y el gerente el fin de semana piensa los problemas que tuvo en la semana, trae nuevas ideas el día lunes y cambia las reglas de juego y establece las nuevas directrices y las nuevas políticas, y pues el control interno estaría cambiando permanentemente. Y la idea es que ese no es el objetivo ni es el propósito. La idea es que el control interno por lo menos tenga un periodo mínimo de 1 año en el cual pues estén escasamente haciendo ajustes puntuales y específicos, pero para hacer reestructuraciones y reingenierías pues por lo menos se tenga un periodo de referencia inicial y por lo menos 2 o 3 para mirar las incidencias, cambios y modificaciones que ha surgido estos sistemas de control interno. Hay unos elementos importantes en la exposición de motivos sobre el control interno y de hecho está establecido en el DUR 2420, que menciona sobre el hecho de que sea un insumo el control interno para el ejercicio de la revisoría fiscal, y pues que en eso pues ya obligaría a las organizaciones de manera implícita en ese decreto que toda aquella empresa que tenga revisoría fiscal pues formalmente debería tener un control interno. Entonces, este sería otro elemento de referencia con el ánimo de, pues, de que se establezca esa formalidad dentro de todo tipo de organización. Adicionalmente, aparecen unos elementos sustanciales que se están trabajando en la última versión, o en la última revisión, o la última versión del modelo COSO, que habla sobre los tableros de control, los cuadros de mando, para aspectos de monitoreo y en los sistemas de información, que se está hablando de la integración de los sistemas de gestión y sus aplicaciones, en el que los sistemas de información estén en la nube para el dar cumplimiento a la 4ª revolución industrial y que se empiecen las implementaciones de los blockchain contable a través de los repositorios de gestión documental. Entonces son elementos que son propios ya en la 4ª revolución industrial, que deben estar ya presentes y modificando los sistemas de control interno de las organizaciones, y de allí que la reforma a la provisión pues tenga en cuenta este tipo de consideraciones. Y este aspecto relevante, que son acciones preventivas de aseguramiento, asegurar datos. En Colombia ya existe legislación sobre la materia, datos, procesos, que es de calidad, productos, servicios, que tienen que ver con segmentos de operación, aseguramiento de documentos, de información, proyectos y de la gobernanza, y lo que es inherente a los procesos de evaluación de no conformidad del control interno, que son acciones correctivas de mejoramiento, oportunidades de mejora a través de los diferentes planes correspondientes, ya sea a nivel institucional, funcional, individual. La otra consideración de la exposición de motivos del proyecto de ley es el hecho de que ya se hace la obligatoriedad formal también de que las organizaciones adopten ya no solo un manual de políticas contables, que de pronto estuvo implícito durante mucho tiempo, por lo menos desde el año 1929, cuando Eugen Schmallenbach, el alemán que creó el plan de cuentas, en su publicación llamada El balance dinámico, a través del cual pues dio resolución a una serie de problemas que existían en ese momento histórico, porque acordémonos que en la primera revolución industrial se adopta el método veneciano a nivel global como método de contabilidad, pero que con las grandes deficiencias que tenía el método, pues porque fue pensado y concebido para el comercio en su momento histórico y para la industria no había sido concebido, pues dio lugar en la segunda revolución industrial a una serie de elementos subyacentes en las estructuras de los informes que dieron lugar a lo que se conoce como fenómenos sociales y culturales. Y que la incorporación de esos fenómenos culturales y sociales pues pasó en ese momento histórico lo mismo que pudiera estar pasando hoy en día, cuando se dice que se tienen partidas que ya no están a cifras históricas, sino a valor razonable, distorsionando la realidad económica de las organizaciones. Y la idea es que no podemos olvidar la historia, tenemos que revisar la historia, entender los problemas que en el pasado ocurrieron sobre ese tema y volverlos a corregir. Entonces, de la misma forma como se corrigió los informes
donde se dejó la trazabilidad de los hechos económicos históricos en la organización, pues de igual forma se tendrán que hacer los ajustes. En las taxonomías, pues ya no estaríamos hablando de planes de cuentas, sino en taxonomías, en las cuales el dato histórico del hecho económico no se perdiera, sino que se utilizaran cuentas auxiliares donde se incorporaran todas esas correcciones valorativas que nos permiten, pues, hacer análisis de partidas a valores razonables. Es decir, que nunca se pierda la data histórica del hecho económico, el costo histórico del hecho económico, sino que se analice esa valoración, esa corrección valorativa en una cuenta auxiliar diferente. Y con eso, pues, estaríamos diciendo que los hechos económicos revisados a valor histórico pues, se ajustan y representan y reflejan lo que ha ocurrido en la entidad, y pues que ciertas estimaciones, que sería lo nuevo que trae el estándar internacional, pues que se acomodan a métricas que referencian el uso de la estadística que para ese momento histórico habrá que hacer para dar cumplimiento a estas prácticas de reportes financieros y las guías que todavía se mantienen en temas de estándares de contabilidad. El otro elemento sustancial tiene que ver con las revelaciones, el poder incorporar un número de elementos importantes en el análisis, porque que en el pasado escasamente damos a conocer a gran escala o a gran nivel la información, y ahora lo que se quiere es que hay unos aspectos importantes que deben entrar a formar parte de la nota de los estados financieros o las notas declarativas, y por lo tanto, pues en lo que está establecido en la regulación de Código de Comercio y lo que está restablecido en el decreto 2649, pues ese tipo de nivel de detalle está tímidamente enunciado, porque acordemos que el 2649 era una traducción y adaptación del estándar versión 86, y ahora lo que estamos haciendo es como contextualizarlo con los cambios que se hicieron al estándar internacional con la implementación que se dio por lo menos en Europa a partir del año 2001. Entonces se necesitan pues marcos normativos que permiten legitimar cuál realmente son las dinámicas de trabajo para el ejercicio profesional a partir de un direccionamiento estratégico llamados manuales de políticas y estimaciones contables. La otra exposición de motivos es el hecho de que hacer la transición hacia estas buenas prácticas empresariales, considerados como casos de éxito a nivel internacional y referenciadas y recomendadas por la OECD o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países, donde le dicen a los emprendimientos que si quieren ser sostenibles en el tiempo, que si quieren ser competitivos, que si quieren salir a competir con el mercado global, pues necesitan adoptar un nuevo esquema cultural, porque si no se tiene esa cultura, si no se tiene esa perspectiva, si no se tiene esa visión, pues fácilmente van a salir del mercado. Y lo observamos nomás en el tema de la pandemia, cuando muchos emprendimientos que no lograron su sostenibilidad financiera, pues fácilmente colapsaron en el desarrollo de su modelo de negocio. Entonces, lo que trae como exposición de motivo frente a este tema, esa nueva cultura en las organizaciones, es que se adopte también formalmente el gobierno corporativo, porque ese gobierno corporativo va a implicar de que las organizaciones se comprometan con un código de conducta en valores organizacionales para evitar los temas del fraude, los fenómenos de corrupción y los fenómenos de plagio, usurpación de derechos de propiedad que tienen normalmente las organizaciones cuando copian productos o servicios. Se establece entonces también la obligatoriedad de que se dé cuenta y razón sobre las perspectivas o los pronósticos futuros de la continuidad del ente o el ente en marcha, que se obliga a que por lo menos en los próximos 12 meses se dé en la nota de los estados financieros cuenta y razón de que esos estados esa organización con los estados financieros en el corte de cuentas que se hace, pues podrá la gerencia comprometerse así que podrá seguir operando en los próximos 12 meses. También surge la necesidad que en esos órganos de gobierno todas las decisiones de la organización hagan una simulación de escenarios. Existen muchas herramientas para hacer prospectiva y de hecho retrospectiva, que son insumos que se utilizan inclusive para esos fenómenos ambientales que ya forman parte de las estructuras de los informes y que ahora pues, van a ser mucho más amplios cuando se adopte el IFRS S1 y el IFRS S2, que son las dos guías nuevas del estándar IFRS en materia de sostenibilidad financiera, en las cuales esos escenarios den cuenta y razón sobre la forma como la organización ha gestionado sus factores de riesgos y en la manera como se han reconocido la transferencia de riesgos, ventajas y beneficios en la organización, que ha sustituido la definición de activo de los derechos de propiedad en las organizaciones.
y que va a estar pues mucho más marcado en las próximas dinámicas que trae la cuarta revolución industrial y los nuevos modelos de economía de negocios que se están gestando en el mundo. Otro elemento de exposición de motivos para hacer la transición a esta reforma a la profesión es la conveniencia formal de que se establezca y se obliga, además del control interno, y se dé cuenta y razón de los resultados de la evaluación, de la gestión y el desempeño de las organizaciones. Porque muchas veces las evaluaciones simplemente sean en términos de impactos que tenían la incidencia tributaria, y hoy lo que se quiere es que las notas, los estados financieros y las revelaciones, pues den cuenta y razón más sobre estos aspectos. Por ejemplo, cuál ha sido la gestión de las decisiones de inversión y financiación y cuál ha sido la evaluación o los resultados de la evaluación del desempeño en términos de la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos organizacionales. Frente a esa evaluación y los resultados obtenidos, otra justificación es que se necesita ahora establecer impactos, ya no solamente económicos, y cuando hablamos de económicos estábamos hablando de lo financiero, tributario y administrativo, sino impactos también en aspectos ecológicos y sociales, complementarios al IFRS S1, S2, al reporte integrado que me habla de los 6 tipos de capitales, un mayor nivel de detalle del uso de los recursos en los activos, y esas guías del SASB y del GRI, y las guías de cambio y de calentamiento global sobre las buenas prácticas empresariales y los compromisos que tienen las organizaciones para contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces son aspectos que el contador tendrá que entrar a ampliar su acervo profesional y ampliar su ejercicio profesional, pues formándose en competencias como la contabilidad ambiental, y por qué no en esos aspectos de acá arriba que mencionábamos sobre valores organizacionales que serían de la auditoría y el peritaje forense. Bueno, en esa rendición de cuentas, pues el contador tendrá que dar cuenta y razón no solamente de los aspectos positivos que viene dando cuenta hoy en día, sino con el nivel de detalle que pide y exige el estándar internacional, sino también sobre aspectos negativos y los compromisos por responsabilidad social que tiene la organización para poder mitigar esos impactos negativos, resarcir, subsanar o los compromisos de mediano y largo plazo, pues para ir reduciendo sustancialmente esos impactos que vienen generando las organizaciones. Y que no dar esa revelación de esos aspectos en particular, pues entenderá que tiene problemas de corrupción en la organización o que realmente la organización está en un nivel cultural de transparencia en su rendición de cuentas. Otro elemento de la exposición de motivos es poder trascender de la legislación colombiana que existe en materia civil. Sabemos que el Código Civil es de 1857, e inclusive trascender un poco en los aspectos del derecho societario que está en el Código de Comercio, que si bien es cierto hubo una revisión importante en el 71 y unas modificaciones en el 95 y otras de pronto de manera aislada en los últimos 20 años, pero en esencia ese Código de Comercio todavía sigue recopilando aspectos que son inherentes en el código de los códigos de 1800 que se fusionaron, el Código de Comercio y el Código de Comercio Marítimo, los cuales todavía están presentes allí. Por lo tanto, pues esto va a dar lugar de que una vez se contextualice la profesión, pues el Código de Comercio tendrá que cambiar y el Código Civil tendrá que cambiar para poder armonizarse a este nuevo relevo generacional del ejercicio de la profesión con base en esta nueva contextualización que se está presentando en el proyecto de ley. Uno de los cambios sustanciales en la exposición de motivos es que ya no vamos a hablar de primeros, segundos y terceros, como establecía o como establece hoy en día todavía el Código de Procedimiento Civil en los momentos de la liquidación de una sociedad, y que muchos software y muchas aplicaciones todavía hablan del tema de los terceros. Hoy en día el análisis es de una rendición de cuentas a todas las partes interesadas, o también conocidos como grupos con conflictos de interés. La idea es poder dar cuenta y razón sobre el tema de la agencia, el tema de las partes relacionadas que pide el estándar internacional y el estándar de gobierno corporativo, que ese tipo de notas en los estados financieros se dan a conocer, y sobre realmente aspectos de segmentos de operación tanto geográfico, producto y servicio, y sus impactos que generan en las otras partes relacionadas y en las otras partes interesadas, en términos de calidad y cumplimiento de las expectativas de los mapas de procesos que tienen las organizaciones. Otro elemento de la exposición de motivos es que el alcance de la rendición de cuentas pues ya no va a ser solamente el resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivos y el estado de resultado integral,
sino que hay unos elementos adicionales que entran a formar parte de este mapa de riesgos de la rendición de cuentas en aras de la transparencia, informes internos obligatorios en materia de control interno, informes externos de gobierno corporativo e informes, por lo menos para nivel directivo, para poder hacer una buena gobernanza de la organización, y los informes de rendición de cuentas a los diferentes entes de inspección, control y vigilancia, donde aparecen unos elementos sustanciales complementarios, pues que son privados, pero que dan cuenta y razón sobre los aspectos de gestión y desempeño que mencionábamos anteriormente. Entonces, todas estas obligatoriedades sobre estos tipos de informes, pues implican que la profesión hoy en día como está, no tiene cómo hacer todo eso que nos está pidiendo la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, en el proyecto planteado, las estructuras que se dieron fue de unas disposiciones generales con definiciones, el nuevo campo de acción del ejercicio profesional, elementos subyacentes sobre aspectos de formar los profesionales en estos nuevos cambios normativos para que no se queden anquilosados en el tiempo, porque como vemos, aquí todavía se sigue, a pesar de la autonomía universitaria, todavía el ministerio se sigue pronunciando en términos de sobre cuáles son los contenidos temáticos mínimos de formación para el contador público, y en eso pues cierra el alcance en términos de decretos del contenido de un programa de estudio y le limita las posibilidades de que esos programas pues tengan una visión y una perspectiva mucho más amplia a las realidades económicas, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Los otros elementos que se estructuraron en el documento fueron los principios generales, es decir, aspectos concordantes con el tema de la ética y el ejercicio profesional. Aquí es donde le damos cabida al tema de los principios específicos en los cuales pues con esto estábamos legitimando ese decreto, que era una de las expectativas que tenía el Consejo Técnico, para que eso no diera lugar a que existieran dos códigos de ética, sino uno, y que el decreto simplemente será una ampliación en detalle sobre esos principios específicos de la ética del ejercicio profesional, sobre todo específicamente en los temas de las salvaguardas que se establecen en la serie 200 del estándar internacional. ¿Qué dice? Bueno, aquí aparecen unos elementos sobre conflictos de interés, el régimen disciplinario, que estaría sustituyendo algunos elementos ya específicos de la ley 43, y luego aparecen unos elementos sobre el gobierno de la profesión que estaría sustituyendo pues algunos referentes inicialmente establecidos también en la ley 43, donde se hablaba de la autoridad de la profesión, el tribunal disciplinario, el tribunal de conciliación, de los comités que formaban parte de estos tribunales disciplinarios y de conciliación, y las consideraciones finales en las cuales pues establecía todo el tema de las derogatorias de las normas que eran contrarias a esta estructura de este proyecto de ley. ¿Qué quedó por fuera? Y que de pronto se puede rescatar en lo que se logre presentar como proposiciones adicionales al proyecto de ley que se presente por parte del ministerio ante el congresista ponente. Dos elementos que se están trabajando a nivel internacional. Uno, lo que está haciendo la PCAOB, que es poder garantizar de que exista una instancia dentro del gobierno de la profesión que garantice que se cumpla el sistema de gestión de calidad de los encargos de auditoría y los mal llamados encargos de aseguramiento, que son otros encargos de revisión, más no aseguramiento, porque el aseguramiento es otra cosa. ¿Y de qué tratan? Entonces, supervisar de que se lleven a cabo las auditorías de acuerdo al estándar internacional, que se lleven a cabo las auditorías de control de calidad y que se empiecen a implementar auditorías de gestión sobre el cumplimiento normativo. ¿Qué más quedó por fuera de aspectos que están trabajando a nivel internacional? Ya no lo que hacen Estados Unidos, sino lo que sí hace en el Reino Unido, que es el ARGA, que está reemplazando una entidad que existía que se llama RFC, el cual pues se va a comprometer de establecer las regulaciones por parte de este órgano de gobierno de la profesión. Lo nuevo es que no solamente va a gobernar sobre aspectos de la auditoría y los informes corporativos, sino también de la debida diligencia del gobierno corporativo en todos los tipos de organizaciones. ¿Qué ha dicho el Consejo Técnico después de los debates y las discusiones posteriores a la presentación del proyecto sobre los comentarios y observaciones que se hicieron? El gran temor que se tiene es sobre el título tercero, porque el título tercero
podría inferir que finalmente la ley 1314 del 2009 se deroga y todo lo que aparece allí pues entraría a formar parte que el gobierno de la profesión diga cuál debería ser entonces el modelo de contabilidad, cuál debería ser el modelo de auditoría, cuál debería ser el modelo de revisoría fiscal, cuál debería ser el modelo de aseguramiento. También se estaría derogando entonces la ley 145 de 1960, por lo cual pues se estaría dejando también insubsistente la Junta Central de Contadores, lo que estaba en el 1314 que era el Consejo Técnico, y derogaría la ley 43 de 1990 para que no quedáramos con dos marcos normativos en temas de auditoría, sino que existiera un único criterio para llevar a cabo este tipo de encargos de revisión. Entonces, de pronto las discusiones internas que se dieron en el Consejo Técnico fue en no considerar este título. Aún así, la discusión se tiene que dar porque ese fue el documento que se presentó. El compromiso de parte de ellos fue que hicieran solamente la exposición de motivos y finalmente se colocara pues las derogatorias. Ellos pues ya infieren que estaría en primera línea estas tres leyes y ellos pues no les llama mucho la atención y de hecho su justificación ante el gobierno de por qué no estarían de acuerdo con ese tema, además porque siempre la tradición del gobierno nacional ha sido que desde el gobierno se gobierne la profesión y no dejar que nosotros mismos nos gobernemos. Y justamente el dejar de que el gobierno nos gobierne, gobierne la profesión, valga la redundancia, ha estado muchas discrepancias y muchas divisiones en la profesión, cosa que no ocurre en el resto del mundo. De hecho, el éxito a nivel internacional es porque la misma profesión se gobierna a sí mismo, porque en la gobernanza de la profesión convergen esos diferentes criterios y el estar allí presentes pues implican de que tienen que llegar a puntos de encuentro, a puntos de consenso, a puntos de convergencia y finalmente pues el gran beneficiario pues va a ser el emprendimiento, va a ser el comercio, va a ser el Estado, gracias a esas propuestas, iniciativas de convergencia y de consenso que se tendrán que hacer a través del gobierno de la profesión, donde ese gobierno pues deberá permitir la participación activa de las diferentes agremiaciones que existan hoy en día y por qué no también la intervención del Estado, porque hoy en día lo que se ha buscado es que el gobierno de la profesión se haga pues con personas que políticamente lideran intereses, pero en la forma como lo ha hecho realmente ha diezmado el ejercicio profesional en términos de que terminan siendo juez y parte en el ejercicio de la profesión y no como lo que se quería y lo que se buscaba como amigables componedores. ¿Qué hace falta fortalecer entonces y por qué será importante mantener ese título tercero? Por varias consideraciones. Hoy en día, a nivel internacional, existe algo que se llama la teoría general del proceso, que de hecho en Colombia hace 10 años ya hizo transición el sistema jurídico colombiano al crear la Ley General del Proceso, donde establece y unifica los procedimientos de todos los marcos y todas las ramas del derecho, y que agota algo o crea un nuevo recurso llamado el recurso de procedibilidad, un recurso de procedibilidad que implica que se agote una instancia que hace referencia a la amigable composición y justamente como mencionaba hace poco en un espacio que coincidimos con la doctora Florestela en la Universidad Libre en Barranquilla, ella es la presidenta de la Junta Central de Contadores, donde ella decía que el mayor número de casos que se analizaban en el Consejo Técnico, por lo menos en este momento que ella está revisando ponencias sobre las quejas y sanciones hacia los contadores, la gran mayoría eran temas de revisoría fiscal y sobre todo sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en entidades sin ánimo de lucro, donde muchos colegas pues se dan la palomita de hacer una referencia de experiencia en hoja de vida para poder llegar a ostentar espacios de trabajo más importantes en revisoría fiscal y la verdad es que eran espacios donde llegaban, donde de pronto prestaban su nombre, pero no ejercían el encargo de revisoría fiscal y cuando habían problemas o discrepancias con la CESAL, con multas y sanciones onerosas, pues se manifestaban y se quejaban y pues esa palomita se le caía al colega y terminaba siendo empapelado por descuidar ese tipo de actividades en este tipo de espacios. Entonces destacamos que otro elemento que quería entonces entrar a formar parte de la exposición de motivos de por qué sí debería mantenerse ese título tercero, es justamente porque en el año 2009 las Supersociedades hizo una guía de gobierno corporativo para pymes, donde los elementos que desarrolla este estándar internacional es sobre la importancia de hacer el control de gestión, que es el segundo elemento del informe COSO. El tercero es de reestructurar
los conflictos de interés que surgen normalmente en los máximos órganos sociales. El tercero es el tema de la obligatoriedad de la transición hacia las buenas prácticas empresariales de los administradores. La obligatoriedad de la organización de comprometerse a los temas de las revelaciones de los impactos negativos. Y el otro sobre el protocolo de familia cuando existe sucesión, una línea de sucesión y las empresas por ser pyme, pues normalmente en las nuevas generaciones, si no son formadas, si no son estructuradas, pues el emprendimiento fracasa y para evitar este tipo de situaciones, pues se establece una serie de protocolos para evitar que este tipo de situaciones se puedan presentar. Pasos a seguir. Entonces vamos a encontrar que entre los pasos a seguir es buscar los amigos parlamentarios a las cuales les podamos dar a conocer la estructura del proyecto de ley, donde les podamos hablar y comentar sobre el tema, donde los podamos contextualizar sobre las discrepancias y las diferencias que existen. La idea es que seamos proactivos en el sentido de que pueda apoyar favorablemente la transición hacia este proyecto de ley, sobre todo en esos aspectos que son inherentes al interés general, a ese interés colectivo, a ese interés de profesión, no específicamente a esos intereses particulares que de pronto son los que generan mucho ruido y diezman mucho este tipo de espacios y de trabajos académicos que se llevaron a cabo. El otro elemento es el de temas a anexar al proyecto, es el problema que existe, que si creamos la revisoría fiscal como una institución, es traumático de que esa institución no tenga un gobierno que la blinde y la protege, porque esa institución sin un gobierno, esa institución fracasa. Y el problema del institucionalismo, o lo que se conoce desde los años 70, que llaman el neoinstitucionalismo, decía era si la institución no funcionaba, si la institución fracasaba, pues se desaparecía del ámbito normativo y pues se buscaba una nueva instancia, que es justamente lo que está pasando hoy en día a nivel internacional desde la ley Sarbanes-Oxley, por ahí en el año 2002, que dice que si la auditoría externa definitivamente no sirve, pues se tiene que cambiar por otra forma de revisión o de evaluación en las empresas, y de ahí fue que se empezó a hablar de tema de hacer el aseguramiento de los estados financieros, pero que la auditoría no permite hacerlos en la medida que simplemente llega en un momento posterior, simplemente dice la empresa se quebró, no hizo nada para que la empresa no se quebrara, cuando justamente el aseguramiento es evitar que la empresa se quiebre, cosa que sí podría estar haciendo un estándar internacional de auditoría interna, cosa que sí podría estar haciendo un estándar internacional de control interno como lo es hoy en día el informe COSO. Entonces, lo más parecido que uno pudiera hacer es que se mantenga la figura de la revisoría fiscal, que esté velando o vigilando permanentemente la existencia formal y el cumplimiento de su control interno, y que se esté apoyando en esas auditorías internas que se realizan dentro de la organización de manera permanente, y pues que finalmente uno haga esos aspectos que no logran el alcance del control interno y la auditoría interna para poder formalizar un encargo de revisoría fiscal y hacer la diferencia con el resto del mundo, y que pueda ser un modelo digno de ser exportado a las demás regiones del mundo. Por lo tanto, se necesita entonces que esa institución esté blindada y un gobierno en la profesión, porque hay muchos elementos, como decía Miguel ahora, que se propusieron en los diferentes comités regionales, pero como el propósito del gobierno y por parte del Consejo Técnico era eliminar del Código de Comercio una serie de artículos y contextualizarlo, no creando un estatuto de revisoría fiscal, sino los artículos contextualizados a la nueva realidad de los encargos de revisión, pues por eso se deja por fuera el gobierno de la profesión también, cuando hoy en día se requiere y se necesita, porque desde el gobierno de la profesión podemos crear el estatuto de la contaduría, podemos crear el estatuto de la revisoría fiscal, podemos crear el estatuto de la ética profesional, que finalmente podría estar actualizando el código de ética vía ley, pero con los consensos que se logren establecer en estos espacios de trabajo del gobierno de la profesión. Y el otro elemento que tenemos que dejar presente, porque así como existen leyes especializadas en los códigos de ética y de tarjeta profesional de otras disciplinas de conocimiento, donde hay consensos y conceptos por parte de esos entes que gobiernan sus profesiones ante el Ministerio de Educación, pues necesitamos que el gobierno de la profesión también pueda intervenir, pueda sugerir, pueda orientar y direccionar sin que eso implique legislar, para que el Ministerio de Educación mantenga actualizados esos programas de estudio, sobre todo porque ahora los campos de acción, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que se está desmontando la contaduría profesional,
y ya se está dando transición a otorgarle la fe pública a los actuarios, que son los que están haciendo los cálculos y las estimaciones de los neumenos contables, que son partidas especulativas o prospectivas sobre aspectos financieros futuros que ya se conoce que van a impactar la organización y que puedan tener, no ser contingentes y si no de pronto hasta provisiones, y que requiere de personas que sean expertas y peritas en esa ingeniería financiera, tanto de matemática y estadística, y son los cuales ellos va a recaer la responsabilidad hoy en día de los temas de la fe pública. Entonces, para que esos temas de formación contable pues se vayan orientando y direccionar en ese sentido, porque si se quiere acabar la contaduría pública para que se cree la contaduría profesional y lo que está pasando ahora en el Reino Unido, que ya desaparece la contaduría profesional y aparecen los actuarios con fe pública, pues mirar si eso es lo que vamos a hacer en Colombia o si vamos a hacer un híbrido de que podamos seguir siendo contadores públicos, pero con las competencias o elementos de formación que nos permitan ser actuarios también y desarrollar ese aspecto en particular. Bueno, hasta allí hago pues, los desarrollos de los aspectos que se vienen trabajando en el proyecto de ley antes de que se presenten formalmente y se establezca quién va a ser el congresista ponente y los aspectos de debate y discusión que se han venido dando por lo menos en los últimos meses. Muchas gracias. Excelente, profe Jorsen, ese resumen bien, te podría decir, a pesar de ser extenso, todo lo que se ha realizado, trabajado, traerlo así como en comprimido es bastante generoso de su parte el tiempo que le ha dedicado y el momento pues que nos dedica también a todos nosotros acá escuchándolo. En el momento no tenemos preguntas en el chat. Por ahí creo que levantaron manito, pero ya volvieron a bajar. Entonces en este momento no tenemos. Sigue llegando más colegas a la reunión. No sé si de pronto nuestro amigo Humberto Madrid, que ha sido tan juicioso en el tema de sus preguntas hacia los expositores, todavía esté por acá y requiera alguna pregunta adicional con respecto a la reforma, a la profesión, al contador público. O Paulo Tulio María Aide Hernández levanta la manito y si Paulo Tulio también quiere participar, bienvenido. María Aide, abre micrófono, por favor. Discúlpeme, estoy un poquito disfónica. Buenas noches para todos. Primero, bueno. ¿Me escuchan algo? Claro algo? Que sí, María Aide, tranquila. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecerte, María Janet, por permitirnos a nosotros estos espacios. Segundo, agradecer y felicitar a los expositores por la dedicación, el compromiso. Y mira el resumen ejecutivo tan sustancioso que nos presenta y que corresponde a muchas reuniones donde debatieron y donde pues muchos no estábamos participando, pues están haciendo el trabajo por nosotros. Agradecerles y felicitarlos. Dios quiera que todo esto nos lleve a feliz término. Muchas gracias. Gracias a ti, María Aide. Sí, Aide, la idea es que pronto busquemos todos los amigos congresistas de los diferentes movimientos políticos y ojalá nos puedan regalar un espacio en diciembre para que hablemos del tema, le puedan entregar el documento que formalmente le entregó al Consejo Técnico, para que este trabajo no se pierda, este trabajo tenga eco, y ya entendiendo de pronto y mencionando un poco más qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos y que realmente es lo que nos va a permitir sacar adelante y mantener vigente la producción en el mercado y pues actualizar los nuevos desarrollos tecnológicos, pues sea viable y sea posible, porque si desde el gobierno este proyecto, ese documento no se presenta y como es un requerimiento por parte de la OECD, pues si el gobierno no lo presenta y no tenemos amigables componedores en el Congreso para que ese proyecto pase, podría surgir otro tipo de propuestas en vista de que no salga esta iniciativa del lado del gobierno, donde está este trabajo que hemos hecho, y para evitar que este trabajo se pierda y evitar que otro tipo de iniciativas que a veces en intereses particulares pues no vayan a ser lo que nos marquen la pauta en el ejercicio profesional en los próximos años. Entonces necesitamos hacer la tarea para que este documento que se construyó en esta comunidad contable en los últimos 2 años, pues realmente logre tener los frutos deseados y esperados del trabajo que se ha realizado. Entonces, para que toquemos puertas y busquemos ahora en diciembre los amigos del Congreso que nos puedan ayudar con el documento. Gracias.
Sí, aquí necesitamos de ese apoyo. ¿Quién más desearía participar, preguntarle al profesor? Disculpa, María Juliet, una cosita de Gerson. ¿Cómo hago para obtener el material completo para mandárselo a un congresista? Sí, María Janet se los va a hacer llegar con los materiales los materiales del día de hoy. Bueno, gracias. Me recuerdas por el chat y con mucho gusto yo te lo copio allá. Eso. Gracias. Listo. Profe Gerson, ya este año se nos acabó, pero lógicamente para el próximo año, cuando vuelvan a empezar las secciones de congreso, ¿qué tiempo más o menos se podría decir allá con usted que está más cercano ahí al consejo técnico y todo eso? Sí, la Volver a idea es indicar, que entre los meses de enero y así febrero, sí, como apretarle el acelerador al tema. eso le iba a decir, la idea es que pongamos en contexto a los congresistas, amigos, ahora en diciembre. Ajá. En el mes de enero se hagan llegar los documentos y de pronto ustedes puedan crearnos espacios y podamos ir a apoyar y orientar las UTLs de los congresistas, es decir, que podamos ir a hablar con ellos, nos podamos conectar y nosotros seamos de pronto los que presentemos el documento a los técnicos de los congresistas para que cuando se lleguen allá los debates, cuando se matricule formalmente en marzo el documento, pues ya hayamos allanado el terreno y hayamos ganado tiempo en términos de debates y discusiones y ya los tengamos ubicados y contextualizados para que no repitamos la historia de los últimos 20 o 30 años de que eso entra así a escondidas por debajo de la mesa y mirando a ver cómo pasa rápido, porque eso es muy feo y eso así no pasa. Necesitamos que un número importante de congresistas sepa que existe el documento, que sepa cuál es el origen del documento, que viene por parte del gobierno, que sí van a existir comentarios, observaciones por las limitaciones, restricciones que tienen pues los otros intereses particulares, pero que en últimas el documento sí obedece a la necesidad y las expectativas que tiene la profesión. Sí queremos que antes del 2028, que es lo que ya pasó en la Gran Bretaña, evitar que la profesión desaparezca como ya están haciendo en el primer mundo. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, preguntas, creo que daremos pues por terminada la noche de hoy con esta tertulia tan especial en este tema. Más que conversatorio, también le llamaría tertulia, pues por el tema que compete a la profesión y aquí al profe sí se nos fue porque tenía clase. De todas maneras, no sé, profe Gerson, si se te quedó algo por ahí por informar para que le demos ya la conclusión a este evento académico de hoy. Sí, la idea es que ojalá a través de Marillanet todos podamos, si es posible, los contadores que estamos aquí, si no conocemos un congresista o no somos amigos de un congresista, no somos seguidores de ningún congresista, no nos importa el color político, nos interesa la profesión. Ojalá empecemos a tocar puertas y a buscar de pronto quién sí sabe, quién sí conoce, que nos pueda acercar, que nos pueda llevar a esos personajes. Nosotros estamos destinando los medios necesarios, los recursos necesarios para llegar allá. O sea, ese esfuerzo, ese sacrificio lo hacemos con mucho gusto por amor a la profesión, pero necesitamos de la ayuda, del apoyo de ustedes porque solo no podemos. Necesitamos de ustedes para que realmente podamos llegar a los oídos de los congresistas que necesitamos que apoyen este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Así es, así será. Gracias, profe Gerson, por su excelente exposición y resumen sobre el tema. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes hasta esta hora, muy juiciosos. Y recuerden que el día 17, 18, 19 tenemos la celebración de los 66 años de ADECONTA, su aniversario, con unas conferencias muy especiales para ustedes. Y el día 19 a las 5 de la tarde tendremos una reunión de integración de manera presencial aquí en la plazoleta Jairo Varela de Cali. Entonces los esperamos y cualquier detalle, preguntas al respecto, con mucho gusto por mi WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto les informaré. Que tengan muy buena noche y que descansen. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Están muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.